Pues hoy nuestra tertulia se va a centrar en un personaje que tiene mucho que ver con Elche. Su madre era ilicitana y él, por tanto, pasó algunos años de su infancia. Estamos hablando del ilustrado más destacado de la ciencia española del siglo XVIII. Está considerado como el sabio español. Él es Jorge Juan Santacilia y en Elche acaba de crearse una asociación que quiere trabajar para la divulgación de su obra, de su legado, pero también para dar a conocer su vida. Por eso hoy tenemos con nosotros a los miembros fundadores de esta asociación, un hito histórico que estamos viviendo porque se trata de la Asociación Cultural Asamblea Amistosa Literaria, Jorge Juan, y tenemos con nosotros a Mariano Tarí. Bienvenido. ¿Qué cargo ocupas en la asociación? Presidente. Presidente, a su presidente. Y a Josué Cerdán. Bienvenido, Josué. Gracias. ¿Y qué cargo ocupas? Vocal. Vocal de esta asociación. Acaba de constituirse y ya tienen en la agenda varias actividades, como la primera va a ser el 21 de noviembre en la sede, ya tienen sede gracias a un miembro de la asociación, sí, que ha cedido un local en el barrio de la universidad. Está en Altavix, sí, frente al edificio Valona. Ahí tenéis vuestra sede. Exactamente, en la calle Avenida de la Universidad de Elche, número 64. Una sede que la tenéis abierta porque el 21 de noviembre allí ya vais a dar la primera conferencia sobre la vida de Jorge Juan. ¿Quién la va a dar? Josué. Ah, Josué, la vas a dar tú, vale. Yo te voy a poner una imagen, venga, la del palacete de Jorge Juan. Muy bien. Muchos hemos pasado por ahí y nos hemos preguntado, uy, ¿qué se habrá gestado en este palacete? ¿Por qué se le llama palacete? Esto es lo único que nos queda de Jorge Juan, sí, aparte de una calle, de una gran avenida, pero ahí nos queda el escudo de su madre, de la familia. De los Santacilia, exactamente. De los Santacilia, porque él, su madre era ilicitana y cuando falleció su padre es cuando se vinieron allí. Pertenecía a una gran, estamos hablando de Soler y Cornellá y Santacilia, grandes señores que vinieron con el rey Jaume I. Sí, exactamente. Y la verdad es que cuando, el padre de Jorge Juan muere cuando Jorge Juan tiene 3 años, entonces la madre pues viene a la casa materna porque ya tiene 2 hijos, está embarazada del tercer hijo y como es la segunda mujer, pues al final pues están un poco ahí desprotegidos, entonces vienen a la casa materna y aquí es donde Jorge Juan pasa su infancia hasta que se llega a un acuerdo con su tío para los estudios primarios que va a tener. Y por eso se traslada a Alicante. Alicante. Pero vamos a ver, esta casa que nos queda, está sesgada, era más grande, ocupaba la manzana porque solo nos queda el nombre, Palacete de Jorge Juan. No, era así. Tal cual, así era. Sí. Por ejemplo, en la calle... ¿Puente Ortices? Exactamente. Al lado hay un edificio más moderno, que ahí estaba otra casa nobiliaria, que era los de... Roca de Togores. Roca de Togores, esa. Pero aquello desapareció ese edificio. Claro, exactamente. Entonces, la limitación es donde actualmente está el edificio. Lo que estamos viendo. Este edificio, este escudo, es el original. Sí. Os tiene que doler, ¿no? Estamos hablando de un edificio de titularidad pública, que menos mal que han sido sensibles. ¿Conocéis a los dueños? A ver, hemos tenido contacto, por ejemplo, yo he sido por muchos años profesor en escuela de adultos y yo tuve un alumno, policía local, que estuvo una temporada vigilando ese escudo, solamente para que no se destruyera, porque había una promotora que quería construir ahí y solamente la limitación era porque existía el escudo. Y el ayuntamiento tenía miedo de que se destruyera el escudo y entonces ya la promotora no tuviera ningún problema para construir. Entonces, menos mal que se salvó. Sí que tenemos constancia que en el siglo XIX hubo una reforma muy grande del edificio. Entonces, si nosotros vamos a entrar, no vamos a encontrar el palacete donde vivió Jorge Juan, pero sí que ya por lo menos tener la fachada, esos sillares ahí que son emblemáticos, pues ya es una garantía de
de la constancia. ¿Va a ser un objetivo poneros en contacto con los propietarios de este palacete para que, no sé, para hacer alguna actividad ahí dentro? Una de las cosas que nuestro presidente siempre ha dicho es el ir paso a paso. Vale. Y entonces, por ahora, vamos a ir gestando una base de la asociación y ya se andará, porque tenemos un recorrido, unas posibilidades muy grandes, pero vamos a ir paso a paso. Bueno, estamos viendo una de las muchos documentales de Radio Televisión Española que se ha hecho sobre este ilustrado. Estamos hablando del científico más destacado del siglo XVIII. Pero no solo fue un científico, fue un marino y fue un espía. Bueno, su vida se puede llevar al cine. No sé si se habrá llevado al cine, pero como debería películas, llevarse. sí, nos han hecho documentales Se han de hecho su vida. muchos documentales, porque Jorge Juan, y vamos a ir por partes, los estudios son muy completos. También está considerado como el mejor matemático del siglo XVIII, porque los franceses se fijaron en él para ir al Perú. Bueno, Mariano conoce muy bien esa medir historia. los polos sí, de la realmente Tierra. ahí hay varias cuestiones. Por una parte, Jorge Juan tuvo una formación muy completa, porque su tío pertenecía a la Orden de Malta y lo metió en la Orden de Malta y ahí tuvo una formación, ya digo, muy importante. Luego vino y entró en la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, que en ese momento hablamos de mitad del siglo XVIII, 1750 aproximadamente. Entonces, en ese momento, la Escuela de Guardamarinas de Cádiz era una de las más importantes de Europa. De hecho, venían de otros países a formarse allí. Y ahí, en la escuela, él destacó. Y como comentabas, él destacó, de hecho, daba clase a sus compañeros de matemáticas. Le llamaban el Euclides español en ese momento. ¿Sí? Entonces, bueno, pues destacó. De hecho, eso fue base también para que luego lo eligiesen a la misión que se encargó para medir el arco del meridiano en el virreinato del Perú. Y bueno, pues ese es el tema. O sea, que él tuvo una formación muy importante y además era una época de la Ilustración, con lo cual la formación era muy completa, en el sentido pues, que sabía de astronomía, sabía de matemáticas, pero también de temas sociales, el tema del baile, el tema de saber estar en sociedad, sí, sí, y eso le valió para después, dentro de su vida, pues incluso llegó a ser embajador de España en Marruecos. Claro, vale, y en cuanto a su etapa como espía en Reino Unido, fue quizá la aportación más destacada para este país, porque él veía perfectamente cómo los navíos ingleses eran mucho más ligeros que los navíos españoles. Eso es lo que hemos aprendido, ¿no? Pero no sabíamos que un ilicitano, Jorge Juan, era el que espió, se hizo con los planos de navíos ingleses y luego cuando llegó aquí a España hizo, creo que el mejor tratado de naval para modernizar la construcción naval. Y no solamente eso, no cogió solamente documentación, es que un encargo era traerse personal del Reino Unido al Ferrol para construir esos barcos. Entonces, él consiguió fretar un barco con toda la documentación, todos los especialistas, saber llegar a España, que fue perseguido, y luego conseguir en el Ferrol crear eso. Aunque fue una oportunidad perdida, porque al final España no decidió construir los barcos de Jorge Juan. Y fue una equivocación no hacerle caso. Efectivamente. Por eso la historia lo ha tratado... ¿Creéis que la historia lo ha tratado muy bien? Lo han llamado sabio español, pero ¿y él? ¿Sí? ¿Qué ha hecho? Aquí teníamos al gran profesor Diego García, sí, que estuvo toda su vida intentando hacer lo que vosotros estáis haciendo. Exactamente. Que sea reconocido Jorge Juan en Elche. Ahí Diego García Castaño hizo una labor importante, ¿no?, en el tema de promocionar la figura de Jorge Juan y bueno, pues de hecho, de alguna forma, pues también nos ha ayudado a continuar ahora esa labor, ¿no? Y en eso estamos. Sí que hemos contactado pues con la familia, pues concretamente con un hijo de Diego García,
para también comentarle este tema y bueno, y está muy dispuesto a colaborar muy bien, la verdad. Sí, porque era el sueño de él. Era el sueño de él. Sí, exactamente. Bueno, y vosotros empezáis este mes ya con esa conferencia. En diciembre también vais a hablar de esa expedición científica en la que participó, que demostró el achatamiento de los polos del planeta Tierra. Y supongo que estaréis en contacto con el ayuntamiento para ver dónde se le coloca el monumento. Se le debe esto, ¿no? Sí. ¿Dónde va a ser? Bueno. Porque tenemos el Palacete y tenemos la calle Avenida Jorge Juan. Sí, bueno, realmente... Y ahora la sede, vuestra sede. Sí, el tema de la escultura, eso ya lleva una trayectoria, digamos, ¿no? Porque la escultura está hecha, ya, de hecho también hemos contactado con el escultor que la hizo, que es Juan Tomás Lloret, y luego él también ha contactado con el ayuntamiento y ya parece ser que hay voluntad política de colocarla, y en principio lo que se está barajando es una replazada que hay en el cruce entre la calle Jorge Juan y la calle Vicente Blasco Ibáñez. Entonces, eso está imprevisto y bueno, pues ahora ya se están ultimando los temas para pues poner allí pues la plataforma que haya que poner de cemento, como haya que hacerlo para colocar la ¿El escultor estatua. Juan Tomás Lloret es el mismo que esculpió la figura de Cantó? Sí. Sí, o sea, que va a ser la Virgen de la Asunción. Y la Virgen de la Asunción, con lo que va a ser una escultura muy similar. Similar, el tipo, digamos, de escultura va a ser en esa línea, sí. Es el sello. Bien, pues lo tenéis prácticamente, habéis empezado ya, tenéis a la vista el monumento que se va a inaugurar, las actividades, pero vuestro objetivo va más allá, porque dar a conocer la vida de Jorge Juan es también descubrir algunos aniversarios, porque ¿cuándo murió Jorge Juan? ¿A qué edad murió y dónde? Él murió a los 60 años, entonces si nació en 1713, pues lo sumamos, 1773. Y la verdad es que ha estado tan ligado a Elche que casi tenemos su efemérides de muerte aquí en Elche. Lo que pasa es que poco tiempo antes de morir se fue con un familiar a Madrid, pero su último año, como si dijéramos, estuvo en la casa de su hermano Bernardo, que estaba aquí en Elche. ¿Dónde? ¿La casa de Bernardo? A ver, donde ahora está la plaza de la fruta, sí, que estaba la casa del duque de Béjar, sí, al lado, sí, que era la casa de los condes de Luna, que el escudo está en el MAE, es que el hermano era... el conde de Luna. Exactamente, entonces ahí estuvo en su última etapa en Elche. O sea, que enfermó. Sí. Ya cuando vino en el 72, febrero, marzo, ya estaba... Y claro, Elche era su refugio, era su lugar donde quiere estar tranquilo, pues viene con su hermano. Claro, porque aquí él dicen que nació en Novelda. Sí. Novelda tiene todos los monumentos habidos y por haber, Sí. y es su hijo ilustre. Elche parece que lo haya olvidado, teniendo la importancia que tiene Elche, pero es que en Elche estaba la familia materna, que es la que más uno siente apego. Y dices que el último año lo pasó con su hermano. ¿Su madre cuándo fallece y cuántos hijos? Porque él, supongo que si se casó en segundas nupcias con el padre de Jorge Juan, habría hermanos de ambos matrimonios. Exactamente. Pero él, ¿qué hermano tenía de Violante, de su madre? A ver, Bernardo es el hijo póstumo de su padre. Entonces, Bernardo ya nace aquí en Elche. Hay una hermana, Margarita, que es la segunda, pero su madre Violante, en su primer matrimonio, ya había tenido dos hijas. Entonces, viene con 4 hijos aquí a Elche y nace el quinto aquí. Su padre había tenido 4 hijos en su primer matrimonio, y entonces todo el patrimonio del padre se lo queda el primogénito de la primera mujer. Por eso al final ellos no tienen casa. Sí que con el tío Cipriano, pues sí que van
gestionando porque Violante dice que por lo menos mis hijos tengan un sustento, un apoyo económico para subsistir, y lo que ven es que Jorge Juan tiene un potencial grandísimo y al final pues acuerdan esta primera ubicación en Alicante con los jesuitas, y ya luego con la Orden de Malta, que va a ser la gran impulsora de Jorge Juan hacia adelante. ¿Y sabéis qué fue de la familia de Jorge Juan, de sus hermanos y de su madre, cómo fallecieron y demás? ¿O ahí ya...? Bueno, eso tenemos que dejar cosas para la conferencia, entonces vale. Tenemos que... Bueno, pero Jorge Juan amasó fortuna. A ver, yo lo que veo en la vida de Jorge Juan es una persona muy generosa, sobre todo con su patria, con España. El estar más de una década fuera de España, trabajando para conseguir un bien común, que es conseguir una medición más exacta para que la navegación mundial pueda ser más efectiva. Entonces, sí que consigue, pero yo creo que no es una de sus características. Ahí hay un tema que él realmente es una persona muy dedicada a su vida, entre comillas, profesional, en el sentido de él no llegó a casarse, Jorge Juan, entonces su dedicación era al proyecto que estaba en ese momento, ¿no? En un principio era el tema de la medición, que pasó 9 años allí en el Ecuador, y luego cuando vino el tema de espía en Inglaterra, luego también de embajador en Marruecos, es decir, que cada misión que hacía, la verdad es que lo hacía bien, o sea, en cada cosa que se vendía es que daba gusto, porque realmente es una persona, a mí por lo menos en ese aspecto, que engancha, ¿no? Porque lo ves y dices, ay, pues este tema muy bien, pero es que luego está en otro tema y también lo hace muy bien, pero es que pasa otro y está también muy bien, o sea, que tiene esa faceta de ir, pues eso, enganchando en cuanto a su forma de proceder. O sea, que no tiene descendencia Jorge Juan. ¿Dónde está enterrado? A ver, ahora mismo está enterrado en Cádiz. Sí, hay allí el no Panteón de los Ilustres en Cádiz. Sí, pero luego fue trasladado en el siglo XIX. ¿Y por qué a Cádiz? ¿Por qué a Cádiz? Bueno, allí es donde está bueno, en realidad es San Fernando, en Cádiz. Es donde está la Escuela de Guardamarinas, y hay allí un panteón, que es el Panteón de los Marinos Ilustres, y está allí enterrado. En un principio lo enterraron en Madrid, pero por el tema en cuanto a la desamortización de Mendizábal, pues hubo saqueos y tal, entonces sus restos se los llevaron a Cádiz. Bueno, y entonces en el cementerio de Elche tenemos enterrados parte de su familia. Pues eso tenemos que ir descubriendo, sí. Tenemos que ir investigando, porque también tenemos que ver que la familia Nobre no era enterrada en un cementerio. Entonces tenemos que ver si están en las Clarisas o está en Santa María. Entonces, ¿sabéis que lo tenéis difícil? Porque claro, la cripta de Santa María está llena de escombros. Sí. Y seguro que allí estarían la tumba de los Soler Cornellá, de los Santa Cilia, por los vestigios que quedan en el museo, ¿no? De Santa María. ¿Esto lo habéis investigado? No, eso es algo que... Ahora mismo estamos con la vida de Jorge Juan, promocionando los elementos fundamentales de su vida, pero sí que dentro de nuestras metas pues es ir abarcando no solamente Jorge Juan, sino toda la familia. Sí, porque estamos hablando del siglo XVIII y el cementerio viejo es del siglo XIX, Exacto. Con lo que los restos de su familia pueden estar repartidos en las iglesias más emblemáticas que teníamos en estos momentos, si estamos hablando de las familias más ricas de Elche, las que tenía, bueno, él era de Santa Cilia y de Cornellá. Pues muchas gracias, Josué. Y muchas gracias, Mariano, por la creación de esta asociación que nos devuelve al pueblo de Elche una memoria de uno de los pues ilustrados más destacados de este país, el marino científico y espía Jorge Juan. Gracias. Y nosotros ahora continuamos y lo hacemos con el emprendimiento. Ponemos punto final a esta tertulia.
Elche.